Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos un feliz sábado. Me place poder dirigirme a vosotros un sábado más, especialmente para aquellos que todavía no pueden venir a la iglesia. Este mensaje va para vosotros. Y hoy el mensaje es un mensaje de gratitud al Señor, un mensaje de acción de gracias, especialmente por lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos. Quiero invitarte a abrir la epístola de los Efesios en el capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios sobre esta reflexión. Cariñoso Dios y nuestro Padre Celestial, gracias por esta epístola, la epístola de los Efesios, la reina de las epístolas. Gracias por este mensaje, un mensaje donde Pablo da gracias a Dios en primer lugar por su apostolado, da gracias a Dios por los hermanos de ahí, de esa ciudad en Éfeso, y da gracias a Dios por las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. En esta hora queremos analizar esas bendiciones de la gracia de Dios y queremos pedirte que nos bendigas ahora que vamos a introducirnos en este estudio. Quédate con nosotros, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como siempre, tengo una presentación en PowerPoint para que la presentación sea un poquito más clara. Hoy el título de nuestro tema es Maravillosa Gracia y está basado en la epístola de Pablo a los Efesios. Y es un texto muy interesante el que hemos leído hace un momento y vamos a descubrir cómo el apóstol Pablo estaba muy agradecido, especialmente por los hermanos que vivían allí en la ciudad de Éfeso, Efesio, la ciudad donde Pablo, a la ciudad donde Pablo les escribe a los hermanos allí. Como dije hace un momento, es un mensaje de gratitud. En primer lugar, es un mensaje de gratitud por su apostolado. En segundo lugar, es un mensaje de gratitud por los hermanos que estaban allí en esa iglesia. Eran hermanos cariñosos, afectuosos. Y en tercer lugar, por las bendiciones recibidas de parte de Dios a través de su gracia. Vamos a analizar estos tres puntos en esta mañana. Hablemos del primero, gratitud por su apostolado. Hay que recordar que en la ciudad de Corintios algunos pusieron en duda el apostolado de Jesucristo. Especialmente ponían en duda porque Pablo no estuvo entre los 12, Pablo no vio los milagros, no escuchó las enseñanzas de Jesús, no fue llamado de forma personal por Jesús, fue a través de una visión. Y Pablo, por lo tanto, él asegura tener un apostolado genuino y auténtico porque fue Jesús mismo el que lo llamó. Y por eso él declara, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Así que Pablo trata de presentar la autenticidad de su ministerio por el llamado directo de Jesús. Justamente camino a Damasco él recibió ese llamado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Jesús mismo se le presenta y lo llama. En segundo lugar, Pablo agradece a los hermanos de ahí, de esa ciudad, de Éfeso. Él no cesa de dar gracias por nuestros hermanos. Y hay dos razones. En primer lugar, agradece por el amor de ellos hacia los demás creyentes.
Era una iglesia donde se manifestaba pues el amor fraternal entre ellos. Dice, y por vuestro amor fraterno entre los santos. Y en segundo lugar, él da gracias por la calidad de fe que había entre los hermanos de esta ciudad, por vuestra fe en el Señor Jesucristo. Siempre uno, cuando pasa por las iglesias, siempre ve características muy especiales de las iglesias y uno aprende a querer esas iglesias, especialmente por las familias que conforman esas iglesias. Y en este caso, Pablo decía, no ceso de dar gracias por vosotros. De acuerdo al contexto histórico, Pablo escribe esta epístola desde la prisión. Yo, pues, preso en el Señor, dice el libro de Efesios, capítulo 4:1. Y el capítulo 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Otra vez menciona que él escribe desde la prisión. En segundo lugar, un aspecto interesante desde el punto de vista del contexto histórico es que un hombre llamado Tíquico fue el portador de esta epístola. En Efesios 6:21 lo menciona, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo. Es decir, que él fue el portador de esta epístola. Pablo expresa un saludo especial a nuestros hermanos que están allí en Éfeso y le dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Notad que en este saludo el apóstol Pablo presenta dos palabritas que son claves. En primer lugar, la palabra gracia. Y esa palabra gracia viene del griego charis, que quiere decir encanto. Tiene que ver con algo precioso que tiene el cristianismo para ofrecer al mundo. El evangelio es encantador, el cristianismo tiene un encanto especial y es lo que atraía a los creyentes. La segunda palabra que utiliza, que es un deseo especial de Pablo hacia los creyentes, es paz, del griego irene, que traduce de la palabra shalom, que es paz, que quiere decir esto, el bien supremo a la persona a la cual tú diriges estas palabras. Así que qué bonito, ¿verdad? La forma como Pablo envía sus saludos a sus hermanos a los cuales recuerda con cariño. Muy bien, vamos ahora a la parte central de nuestro tema. Gratitud por la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo expresa su gratitud en estas palabras. Bendito sea el Dios que nos ha bendecido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es bonito, reconocer las bendiciones de Dios en todo momento, aun cuando las circunstancias no son las más adecuadas, ya que Él está escribiendo desde la prisión, pero se siente bendecido. Es bueno llegar a experimentar esa sensación de que tú eres una persona bendecida por Dios. Ahora, Pablo expresa 4 razones de su gratitud. En primer lugar, la primera razón de su gratitud es que por la gracia de Dios, él se siente elegido por Dios. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. La verdad es que yo soy también una persona muy agradecida, porque por su gracia he sido elegido para ser un ministro suyo. Fui escogido de hace muchos años atrás. Yo me entregué al Señor a los 17 años y no olvido ese momento especial. Siento que Dios me escogió de entre muchas personas en un barrio malo, de pandillas, un chico, pues, con sensibilidad espiritual siempre la he tenido, pero descarriado. Y doy gracias a Dios que me escogió. Me escogió para ser un hijo suyo, seleccionado para ser santo y sin mancha. Es interesante que Dios siempre nos llama para un fin.
Dios tiene propósitos para nosotros. Ninguno de nosotros estamos por casualidad. Él nos ha llamado porque tiene un plan para nosotros. Esta elección es un acto de generosidad de Dios y porque Dios tiene un propósito especial para mí. Y yo creo que también para ti. Es cuestión de que tengas la sensibilidad para tratar de percibir cómo Dios te llama. El libro de Romanos 8:28 ha sido uno de mis textos favoritos por muchos años, porque, bueno, hay cosas que me han pasado que en algún momento quizás no las entiendo, pero después, cuando pasa el tiempo y medito en ello, me doy cuenta que Dios tiene planes para mí. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que el propósito de Dios, como dice el texto, es que uno sea santo, que es decir, apartado para el servicio de Dios y además irreprensible, intentar de hacer las cosas bien, alcanzando la excelencia y la virtud. Dios nos ayude a cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Porque así como yo he sido llamado a ser ministro, probablemente también Dios te ha llamado a ti para algo especial y tienes que descubrirlo. La segunda razón de la gratitud de Pablo es que él daba gracias porque él se sentía como adoptado por Dios como hijo. Dice el texto en el versículo 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué bonito, ¿verdad? Saber que hemos sido predestinados para ser adoptados. Es bonito lo que dice Pablo, primero porque nos llamó, nos eligió y ahora porque nos ha elegido para ser hijos suyos. Volviendo otra vez a Romanos 8:28, ahora vean lo que dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué bonito lo que Pablo dice. Dios tiene planes para mí, Dios tiene planes para ti, y te ha adoptado para que seas miembro de la familia de Dios. Algunos textos interesantes que hablan de esta adopción, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, del 4 al 6, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo con un propósito, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo vino para que tú seas hijo de Él. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre, lo hemos dicho en esta semana, significa papito. Somos parte de una gran familia y eso nos convierte en hermanos. Como hemos dicho esta semana, linaje suyo, somos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Él nos ha redimido a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Juan lo dice, ¿verdad? Y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, y eso somos. La tercera razón por la cual Pablo está muy agradecido es porque su gracia nos ha redimido. Y gloria a Dios. Pablo dice en Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia. En Jesucristo hay redención. Él dio su vida en rescate nuestro. Él pagó el precio. Dice la Biblia, habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, el cual no es tuyo, sino que es de Dios. Así que hemos sido redimidos, hemos sido perdonados de nuestros pecados por la sangre preciosa de Jesús. ¿Qué significa esa palabra redimir? Esta palabra redimir se usa para un prisionero de guerra o un esclavo. Por ejemplo, un prisionero de guerra que era liberado o un esclavo con el cual alguien pagaba la deuda y lo dejaba libre.
Y esto se explica a Dios para con nosotros, porque Él pues, nos ha dado liberación, el continuo rescate que Dios otorga a su pueblo en los tiempos de prueba. Gloria a Dios, porque fuimos prisioneros o esclavos del pecado y el Señor nos ha liberado. Así que la palabra redimir significa eso. Significa liberar a una persona de un castigo cuando se entiende que es incapaz por ella misma de hacerlo. Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos ha redimido, nos ha liberado, nos ha restaurado. Redimir también significa restaurar, y es que el Señor quiere restaurarnos a su imagen original de seres libres. Así que gloria a Dios porque hemos recibido la redención en su sangre preciosa. Nos ha liberado, nos ha perdonado de nuestros pecados y por lo tanto somos libres. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es que Jesús es la verdad y Él vino para hacernos libres. La cuarta razón por la cual Pablo está agradecido por las bendiciones espirituales recibidas de Dios es que su gracia nos ha otorgado sabiduría y prudencia. Dice Efesios 1:8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El Señor nos ha dado esas dos grandes virtudes, la sabiduría. De acuerdo a Aristóteles, definía la sabiduría o la sofía como el conocimiento de las cosas más preciosas. Y otro filósofo griego decía, Cicerón lo definía como el conocimiento de todo lo divino y lo humano. Bueno, la verdadera sabiduría, dice Pablo, está en el Señor. Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 1, cuando se refiere a la forma como él llegó a los hermanos de Corintios. Ahí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1, hablando de la sabiduría, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La verdadera sabiduría es la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios. Y esta sabiduría, dice Santiago, que podemos demandarla. Si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios, quien está dispuesto a darla de forma abundante. La segunda cosa que Dios nos otorga en su gracia es la prudencia. Y la prudencia se define como el conocimiento práctico de todo lo que nos concierne. La prudencia, el ser prudentes, nos ayuda a resolver los problemas de la vida diaria, de la vida cotidiana, de una forma inteligente. Ojalá que nosotros tengamos estas dos virtudes, sabiduría y prudencia. Hoy es un día para agradecer, queridos hermanos. Hemos concluido una semana de oración y hoy es un día especial para agradecer por la gracia de Dios. Una gracia que es maravillosa. Pablo dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios permita que hoy puedas experimentar el gozo de la salvación porque la gracia de Jesús te ha alcanzado. Por su sangre preciosa debes experimentar hoy el perdón de tus pecados y por lo tanto debes sentirte libre, así como el esclavo se siente libre cuando se le paga su deuda. Dios nos ayude para que hoy, por la fe en Jesucristo, alcancemos la salvación y la libertad. Oremos. Gracias, nuestro Padre y nuestro Dios, por este mensaje. Un mensaje de gratitud por esta semana que hemos tenido. Esta semana nos hemos estado levantando a las 5 de la mañana con los hermanos del vecindario y hemos estado teniendo temas espirituales por la noche con la Iglesia de Las Palmas. Lamentamos que no han sido muchos los que no se han reunido, los que nos hemos reunido hemos sido pocos, pero Señor, te pido igualmente bendiciones para todas las familias. Ayúdanos a sacudirnos, Señor, la apatía, ayúdanos a fortalecernos en fe, a tener la búsqueda más espiritual de nuestros corazones,
a dejar de lado las diferencias y busquemos todos la anhelada unidad. Ayúdanos a trabajar juntos, hombro con hombro, por la misión. Señor, danos tu bendición en este sábado. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por haber estado ahí. Un saludo hasta vuestros hogares. Que la bendición de Dios os acompañe y que tengan todos un feliz sábado.